Después de estar meditando, reflexionando un poco en estas últimas semanas, hemos estado hablando un poquito con algunas personalidades, espiritualmente hablando, y bueno, nos hemos sentado un poquito a conversar y a dialogar sobre lo que es esta nueva normalidad que el mundo hoy anuncia detrás de esta pandemia. En algunos países, sobre todo en Sudamérica o en Latinoamérica, están ahora enfrentando el pleno apogeo de esta terrible y devastadora pandemia. Sin embargo, ya otros países aquí, como donde estamos nosotros, en el contexto europeo, ya hemos pasado por ya estamos superando algunas etapas que nos ayudan a nosotros a tener la experiencia de lo que es prepararnos, de cómo también nosotros enfrentarnos a esta terrible situación. Y meditamos un poquito acerca de esa nueva moralidad o nueva normalidad que dice la gente. Y el domingo pasado estuvimos aquí presentes, los que estuvimos aquí presentes, recibimos una palabra de parte de Dios que yo dije, esta me gusta más que la nueva normalidad, porque es la iglesia la que debe determinar con su liderazgo, con su relación, con su conexión directa con Dios, lo que debe ser la interpretación del contexto profético en el que estamos viviendo. Porque ¿quién sabe más que Dios lo que nos está pasando a nosotros? Él tiene palabra, Él tiene respuesta, Él tiene una claridad de lo que nos está pasando y de cómo nosotros podemos enfrentarlo. Y la iglesia del Señor Jesucristo es ese canal que Él usa para que la gente, el mundo entero, sepa lo que está pasando, lo que Él nos quiere decir a nosotros. Nosotros somos los decodificadores de ese mensaje que Dios le está entregando al mundo entero a través de esta pandemia. ¿Cuántos creen eso? Somos nosotros. Recibimos el mensaje de Dios y el mundo dice, ¿qué está pasando? Dios mío, ¿qué sucede? ¿Por qué nos suceden estas cosas? ¿Por qué toda esta devastación? ¿Por qué todo este sufrimiento? ¿Por qué todo este dolor? Y entonces la iglesia ora a Dios y Dios le revela, y entonces somos nosotros los que le damos una respuesta al mundo. Esto está pasando por esto, por esto, y por esto, y por esto. Y lo que Dios está pidiendo de nosotros es esto. Amén. Ese debería ser el orden correcto de cómo funcionan las cosas aquí. Porque Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y la iglesia somos el cuerpo de Cristo. Y nosotros somos responsables, como dijo Jesús, de ser luz del mundo y sal de la tierra. De manera que, entonces, pensando en eso, escogí la palabra que el Señor nos trajo el domingo pasado sobre los nuevos comienzos. Nuevos comienzos, basado en la palabra de Dios. Si me gusta más esto, nuevos comienzos. Pero haciendo una comparación entre los nuevos comienzos y la nueva normalidad, pude ver que no se trata que Dios no nos está enviando un mensaje para decirnos que tenemos que hacer cosas nuevas después de todo esto, sino que Dios lo que nos está diciendo a nosotros es que volvamos a reconciliarnos con lo que ya quizás algunos de nosotros hemos dejado atrás y hemos olvidado.
Dios no nos está mandando, no nos está pidiendo que cambiemos muchas cosas, que traigamos cosas nuevas, revelaciones nuevas. No se trata de eso. Se trata de interpretar que nosotros hemos olvidado algunas cosas y Dios quiere que nosotros las recordemos y las recuperemos. Porque la nueva normalidad, cuando usted estudia a fondo lo que es la nueva normalidad, no te invita tampoco a hacer cosas nuevas. Porque en todos los tiempos, toda nuestra vida, hemos estado rodeados de virus, de microbios. Sí es verdad que unos virus son más devastadores que otros, pero siempre hemos estado rodeados de microbios, de esos microorganismos y de esos virus que de alguna manera atacan al ser humano, a los seres vivos, y si uno no está bien preparado, pues hasta se lo puede llevar y pueden acarrear consecuencias terribles hasta la muerte. Y lo que dice la nueva normalidad es que ahora nosotros tenemos que cuidarnos de mantener nuestras manitos bien limpias, de usar el gel desinfectante, de mantener nuestra mascarilla, algunas mascarillas, otras más baratillas, pero usarlas, no importa, tenemos que usarlas porque podemos ser agentes transmisores de un virus si lo poseyéramos, o podríamos pillarlo si alguien más lo tuviera. Entonces, utiliza eso para protegerte. La higiene, el cuidado, esas son cosas que ya nosotros las sabíamos, pero que las habíamos olvidado. Pero como no vemos a los microbios, ahora sí, se hace más visible porque se nos dice, y murió tal persona, y murió tal, y han muerto tantas personas víctimas de él. Entonces, como se ha hecho más visible, entonces la nueva normalidad dicta normas y nos dice, mire, tengan cuidado porque a usted también le puede pasar lo mismo. Y usted dice, bueno, yo me voy a cuidar, yo no voy a estar dándole las manos a alguien, o a menos que yo me haya lavado bien las manos con el gel desinfectante, que yo tengo que tener cuidado porque yo ando por la calle y al salir de la puerta de mi casa, yo me acerco con mis manos a muchas cosas, respiro aire que puede estar contaminado o no, y bueno, pasan muchas cosas, que cuando yo llego a un determinado lugar y me encuentro con otra persona que también le ha pasado lo mismo, que tocó la puerta de, qué sé yo, de un coche, la puerta de una casa, la puerta de una oficina, de un edificio donde vive, y que de repente nos encontramos y nos vamos a saludar y tenemos que tener cuidado. Entonces tenemos que volver a esos principios, que al principio de ver esas cosas que son invisibles, aprender a ver esas cosas invisibles y cuidarnos de que nos hagan daño. Es eso lo que nos dicta la nueva normalidad. No es algo nuevo, sino que volvamos a los cuidados que una vez teníamos. Usted cuando nació, por ejemplo, siendo un niño, un bebé, ¿cómo lo cuidaba su madre? Y cómo las madres cuidaban a sus niños. No los toques, mira, lávate las manos, mira que si tienes gripe, no te acerques al niño, no lo puedes, ¿cómo se dice? Coger, no lo pueden coger, no lo pueden cargar, porque lávate primero. Yo cuando nació mi segunda hija, Joana,
recuerdo que Yosabel tenía gripe cuando la llevaron allí a la clínica donde estaba siendo atendida, bueno, desde recién nacida. Ella tenía gripe y entonces con mucho dolor y mucha tristeza no pueden acercarte a la niña porque tiene gripe y pueden contagiarla, cuidándola, pequeña, de niños, ¿ven? Esos cuidados, esa atención es la que Dios está diciéndole a la humanidad hoy a través de esta pandemia. ¡Hey! Se han olvidado, presten atención, este es el mensaje claro. Esos cuidados que al principio, de tanto como de alguna manera hasta los sobreprotegíamos a nuestros niños. Cuidado que no te junten, que si el niño tiene gripecita, está malito, no lo envíen, no lo manden al colegio, porque puede contagiar a los otros niños. ¿Ven? Claro, pero como esas gripecitas venían y se iban, esos virus venían y se van y no eran nada, entonces no provocaban ningún tipo de desastre o de muerte, entonces decíamos nosotros, eso no pasa nada, ¿eh? No nos cuidamos tanto como ahora sí. Entonces Dios, la nueva normalidad, lo que está diciéndonos a nosotros es eso. Volvamos a esos cuidados intensivos, a esos cuidados profundos, a esos cuidados tan importantes para nuestra salud, porque hoy está el COVID-19, pero mañana pueden venir otros virus y tenemos que cuidar y sabernos alimentar, mantenernos bien. Y de la misma manera yo estaba pensando precisamente en los nuevos comienzos de la iglesia, porque debe haber un nuevo comienzo, es un punto de partida para nosotros. No es igual la vida de un creyente, la vida de la iglesia antes de la pandemia y después de la pandemia no será igual. Y Dios nos está diciendo a nosotros algo muy importante, a todos nosotros, sin excepción. Nos está diciendo, tenemos que comenzar de nuevo. Y vamos a comenzar bien. Pero fíjense, y vimos un mensaje aquí que lo hemos llamado el protocolo espiritual post-pandemia. No sé si lo recuerdan, de aquel protocolo que teníamos que llegar lavando las manos, lavando los ojos, lavando la boca, lavando el cuerpo entero, lavando los pies. Eso es importante, porque era un tiempo, una etapa de santificación de la iglesia del Señor Jesucristo. Pero no nos estaba pidiendo algo nuevo Dios, solamente que recordáramos y volviéramos a esas primeras obras, a esas primeras cosas que nosotros habíamos de alguna manera olvidado y habíamos dejado. Y hoy Dios no nos pide una cosa diferente. Dios nos dice que tenemos que saber interpretar lo que Él quiere decirnos a nosotros como iglesia. La iglesia del Señor Jesucristo tiene una oportunidad maravillosa, como ninguna otra ocasión la pudo haber tenido. Podemos comenzar de nuevo y podemos comenzar bien. Y esto, cuando me puse a estudiar un poquito acerca de nuestra primera iglesia, la primera iglesia, no me gusta llamarla la iglesia primitiva, algunos le dicen la iglesia primitiva, pero para mí la primera iglesia, la única iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo, no tenía nada de primitivo, de arcaico, de viejo. Eso era lo más extraordinario. Entonces, cuando yo veo las maravillas, la virtud, lo virtuoso, lo excelente, el peso de la gloria que acompañaba a esa primera iglesia, digo, Señor, esa iglesia no es una iglesia primitiva, porque cuando usted le habla de algo primitivo, es de algo que está comenzando y que no se sabe ni lo que hace.
y que está allí experimentando, descubriendo cosas. No, la primera iglesia no fue una iglesia que estaba descubriendo cosas, sino una iglesia que ya sabía quién era, lo que debía ser, y se proyectó de esa manera, con convicciones firmes y sólidas. Y meditaba en eso y decía: Señor, ¿será que tú nos estás diciendo a nosotros como iglesia que tenemos que volver a esas primeras obras? Que en estos nuevos comienzos, tú más bien, en lugar de pedirnos a nosotros nuevas cosas, nos estás pidiendo que volvamos a esos principios, a esas primeras obras. Y entonces me puse a estudiar esa iglesia y dije: mira, ¿cómo comenzó esta iglesia? Primero, fue una iglesia que comenzó con mucha tristeza y con mucho dolor por la pérdida de los seres queridos. Así pensó su nueva etapa. Por supuesto, aquí el ser más querido de todo el mundo era Jesucristo. Él comenzó todo esto con su muerte, pero también con su resurrección. Había dolor, congoja, sufrimiento en la vida de aquellos primeros cristianos por la muerte, por la pérdida de nuestro Señor Jesucristo, pero también había alegría. Era una especie de cruce de emociones y de sentimientos lo que se sentía. Había fe, había esperanza, porque Jesús se levantó de entre los muertos y les dejó el mensaje a la iglesia: no se preocupen, es necesario que ustedes pasen por el Calvario, pero recuerden, después del Calvario viene la resurrección, viene la victoria, viene la bendición. Y eso era lo que la iglesia rodeaba, la situación que rodeaba a aquella primera iglesia. Y por eso, como dice allá Santiago, la Biblia dice: si alguno está alegre, cante alabanza, pero si alguno está triste, haga oración. Y es por eso que usted ve a una iglesia, esa primera iglesia reunida en el aposento alto, orando, perseverando, mujeres y hombres, todos estaban allí en el aposento alto, perseverando en las oraciones. Había tristeza, había dolor, porque se había ido el Señor. Y les dijo, pero también había esperanza, porque le dijeron los ángeles, estaban allí, cuando ellos miraban al Señor que se desaparecía en las nubes, los ángeles le dijeron: no se preocupen, porque ese mismo que ustedes están viendo aquí, irse, volverá. Él volverá. Y les dio fe y les dio esperanza. Había dolor, había tristeza, había sufrimiento, pero había fe y había esperanza. La esperanza de ver algún día esos tiempos mejores, como dice la canción. Vendrán tiempos mejores. Y los puso a buscar de Dios. Pero no solamente eso, también vemos una iglesia reflexiva, una iglesia que se organiza y una iglesia que hace ajustes. En medio de todo eso, estaban orando y perseveraban en la oración, pero resulta que se dieron cuenta que eran 12 los discípulos del Señor, que después se constituyeron en apóstoles, pero faltaba uno, porque Judas le había traicionado. Y ellos dicen: esto no puede ser así. 12 han sido las tribus de Israel, 12 han sido los discípulos del Señor, 12 tienen que ser los apóstoles y falta uno. Reflexionaron, se reorganizaron y dijeron: vamos a nombrar a un nuevo apóstol. Y allí echaron suerte, y dice que la suerte cayó sobre Matías. Y luego esos ajustes importantes, producto de una reflexión profunda, son lo que debe uno reconsiderar en un tiempo como este en el que estamos viviendo ahora.
reflexionamos, reorganizamos, hacemos ajustes en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida como iglesia del Señor. Pero además de eso, dice el capítulo 2 del libro de los Hechos, que estaban todos unánimes juntos. Eso habla de unidad, de compañerismo y de solidaridad. Las reflexiones profundas, la situación, dijeron, nunca en una situación cualquiera que sea que hayamos tenido nosotros como iglesia del Señor en la historia de esta posmodernidad, habíamos tenido la oportunidad de encontrarnos tan unidos, tan solidarios, como compañeros, como hermanos en la fe, como ahora está pasando. La iglesia, la familia se ha unido. La iglesia se ha unido como nunca. La iglesia ha orado más que nunca en esta pandemia. Pero no se tiene que quedar ahí, tienen que pasar cosas más. O sea, la unidad trajo esto. O sea, la pandemia trajo eso, nos unió, nos hizo compañeros, nos hizo solidarios. Vemos por la situación de mi hermano, no me interesa solamente mi bienestar propio, sino también estoy pensando en qué puedo hacer o en qué puedo ayudar a mi hermano, a mi hermana. Esa era la condición o la característica de aquella primera iglesia que el Señor estableció. Vemos una iglesia que después de que se mantiene en ese orden de reflexión, de unidad, de amor, de compañerismo, experimenta milagros. El primer milagro que experimentó la iglesia fue el derramamiento del Espíritu Santo. Dice que estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino un estruendo como un viento recio que sopló sobre ellos, y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en diferentes lenguas como de fuego que se les repartía a cada uno de ellos, y la gente se maravillaba de esos milagros. Yo siempre lo he dicho, aunque no sea literalmente, pero sí es un pensamiento que nos debe hacer reflexionar a nosotros sobre la iglesia en la que nosotros estamos hoy en día. Antes Pedro sanaba con su sombra, pero hoy en día nosotros no somos ni la sombra de Pedro. La iglesia del Señor ha perdido muchas cosas, ha perdido muchos valores, ha perdido mucho su identidad. Tenemos que recuperar eso. Milagros, señales, prodigios, como Dios usaba a esta gente. Pedro predicó en esta ocasión con el denuedo, con la autoridad, con el valor que nunca antes él había experimentado, que nunca antes él tenía. Porque recuerden, era un cobarde, era un miedoso, le daba miedo todo. Tanto así que cuando lo interrogaron a él y le preguntaron si él era uno de los discípulos seguidores de Jesús, él negó 3 veces que era cristiano, que era un seguidor de Jesús. ¿Por qué lo hizo? Porque tenía miedo. Porque tenía miedo. Porque no tenía el valor, el coraje para poder decir lo que sí, el brillo, la intrepidez. Solamente por el poder del Espíritu Santo lo pudo hacer después. Y ese Pedro predicó una vez, y después de ese mensaje se entregaron 3.000 personas. Hoy en día nosotros predicamos 3.000 mensajes y se entrega un alma. Las cosas han cambiado. Esta iglesia, en la situación en la que se encontró, en ese comienzo, en ese inicio tan maravilloso, supo aprovechar la oportunidad. Y digo, nosotros tenemos que reflexionar, tenemos que hacer ajustes, tenemos que empezar de nuevo. Tenemos la oportunidad maravillosa de empezar de nuevo, y vamos a comenzar de la mejor forma. Los resultados fueron conversión
y consolidación de multitudes. Sí, conversión y consolidación de multitudes. Capítulo 2, versículo 46 y versículo 47 dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, unidos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades. Dice, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, que no era un templo de ellos, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo a favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así termina los dos primeros capítulos que narran la historia del comienzo de aquella primera iglesia, que por eso digo, no era una iglesia primitiva, era la primera, la única, la genuina, la iglesia más, el modelo que Dios nos estaba dejando a nosotros para la iglesia. Pero ahí no termina todo. Dice que después Pedro y Juan, capítulo 3, el libro de los Hechos, subían al templo a la hora de la oración, y cuando iban al templo a la hora de la oración se encuentran que hay un cojo, que es un cojo de nacimiento que había estado allí en esa puerta pidiendo limosna siempre. Y ellos le miran a los ojos y le dicen: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate. Y dice que se incorporó ese hombre, recibió el milagro, y producto de eso, mira, estamos hablando de una vida de oración, de un ambiente, de un contexto de oración. Así comienza todo. De nuevo, y dice que lo llevaron porque ahí eso conmovió a todo el mundo. El cojo entró al templo y allí danzaba y allí saltaba, y después de orar había afuera multitudes, y ellos le comenzaron a explicar: esto no es lo que ustedes están pensando que es. No piensen que por vuestro poder o piedad hemos hecho esto, sino que en el nombre de Jesucristo, a quien vosotros crucificasteis. Un mensaje contundente de autoridad, con valor. No había un mensaje más poderoso que ese. Era un Pedro, el tímido, el vergonzudo, el cortado, aquel que le tenía miedo a todo. Estaba predicando con un denuedo extraordinario, respaldado con señales, con milagros, prodigios de parte de Dios. Y luego dice que lo llevaron preso, lo encarcelaron allá, y luego le amenazaron y le dijeron: por favor, no sigan predicando ese mensaje. Y cuando ellos recibieron esas amenazas, le respondieron y le dijeron: es necesario que nosotros obedezcamos a Dios primero antes que a los hombres. Y se fueron. Y cuando llegaron a la iglesia, al grupo de creyentes ya convertidos, ya no eran 3,000, eran 5,000 más, eran 8,000 personas las que estaban allí. Y cuando llegaron a todos ellos, le dijeron: mira, esto es lo que nos ha pasado, y esto es lo que nos ha sucedido, y esto es lo que nos han amenazado. Dice que toda la iglesia se unió e hizo una oración unánime que decía: Señor, ¿por qué se reúne la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Y comenzaron a hacer esa oración allí. Señor, te pedimos que tú extiendas tu mano y que se hagan señales, milagros y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y dice que cuando hubieron orado, capítulo 4, versículo 31, dice: el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Un nuevo comienzo. Pero si ya habían recibido la llenura, pero tenían una nueva oportunidad, dijeron: no podemos seguir, el ciclo termina, tenemos que comenzarlo de nuevo, pero de la mejor forma.
ves una fotografía de la gente que ha vivido más de 50 años, 30 años atrás, y ve la ropa y se ríe y dice, no, qué ridículo. Pero es lo mismo que se está haciendo ahora, se está usando ahora, porque viene la moda de los cuadros, de las rayas, de los estampados, es lo mismo, pero que ahora lo han modernizado y le han dado un estilo mejor. No ha cambiado muchas cosas, pero sí ha cambiado una cosa: la llenura del Espíritu Santo se renovaba. ¿Y por qué, si ya habían recibido, en el capítulo 12 narra cuando recibieron la llenura del Espíritu Santo, por qué ahora una nueva llenura? Se reunieron las condiciones, se pidió y Dios le concedió una nueva llenura. ¿Y cómo termina todo eso? Según lo que dice el capítulo 4, versículos 32 al 35. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todo ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y los ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Unidad, compañerismo, solidaridad, amor, oración, predicación poderosa. El resultado de un nuevo comienzo, una iglesia que reflexiona, una iglesia que aprovecha la ocasión para no venir a seguir siendo el mismo, ocupando el mismo sitio, respirando el mismo aire. No estamos respirando el mismo aire antes de esta pandemia, ahora estamos respirando un nuevo aire más limpio, menos contaminado. Así también nosotros necesitamos respirar un nuevo aire del Espíritu, un renovar del Espíritu Santo, una nueva llenura del Espíritu Santo. No nos podemos quedar con la misma llenura que una vez antes de esta pandemia teníamos. Ahora tenemos que tener una nueva, una unción fresca, una unción renovada, una llenura que nos lleve a un poco más allá de donde nosotros pudimos llegar en la primera ocasión, cuando conocimos al Señor. No podemos ser la misma iglesia. Dios nos está diciendo a nosotros, esto tiene que cambiar. Y el llamado de Dios es este: aprovechen la oportunidad, porque la iglesia tuvo un nuevo comienzo. Dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, sin miedo. Porque ahora es la pandemia del miedo la que tiene encerrada en las cuatro paredes, y en la timidez y en la vergüenza a la iglesia del Señor Jesucristo. Hace falta el denuedo, pero ese denuedo no viene si no es con la llenura del Espíritu Santo. Y necesitamos ese renovar, esa frescura, ese nuevo aire que el Señor le está diciendo. Pero no es algo nuevo porque tienes que hacer algo nuevo. No, te dice el Señor, tienes que hacer algo nuevo para recibir el nuevo. No, Dios dice, hagan lo mismo que hizo la primera iglesia, los mismos principios. Respétenlo, solo vuelvan a esas primeras obras y ya vendrá todo a continuación. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros hoy. Iglesia, por favor, vamos a levantarnos y vamos a decirle al Señor, aquí estoy yo. Ven, quiero esa llenura de tu Espíritu Santo. Quiero el renovar de tu Espíritu Santo como iglesia. Yo no seré el mismo. No seré la misma persona. No seré la misma familia. No seré la misma iglesia. Esta iglesia tiene que venir con una nueva unción.